Buenas tardes. Esta es una presentación sobre el tema del cambio climático que pues este año estamos viendo ya más claramente sus efectos acá en la región, y entonces decidimos hacer una que tuviera que ver también con la actividad productiva de la región, porque esto va muy de la mano con el tema de seguridad alimentaria también que hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el cambio climático? Pues es la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. Y cuando hablamos de cambio climático, estos cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo, y sobre todo los parámetros meteorológicos que son la temperatura, la presión atmosférica, la precipitación, la nubosidad, que son los que más vemos. Entonces estos cambios climáticos en teoría son derivados de causas naturales. O sea que desde que la Tierra es Tierra, desde sus orígenes, hay un cambio climático que va sucediendo, pero estos señores son los que han agravado esto. El hombre, el ser humano, está agravándolo, pero cuando ya lo empatamos con el tema de la productividad agrícola, y entonces vemos que la capacidad de los pueblos de producir sus alimentos dependen en gran medida del clima, la temperatura, la luz, el agua. Y en todas estas fluctuaciones a corto y a largo plazo del clima, o sea, la variabilidad del clima y el cambio climático, pueden tener repercusiones extremas en la producción. Y entonces esta producción se reduce drásticamente en el rendimiento de las cosechas. Hemos visto, por ejemplo, en la televisión que se quejan agricultores de Jutiapa del progreso que la sequía no les dejó tener maíz este año. Y entonces, según el informe de Desarrollo Humano 2007-2008, dice que para millones de los habitantes más pobres de la Tierra, el cambio climático no es una amenaza para el futuro. Ya está socavando sus esfuerzos por salir de la pobreza e intensificando su vulnerabilidad. Entonces eso no es que lo estemos esperando, ya está. Bueno, ahora nos situamos en el contexto nuestro, en el país, y el perfil ambiental de Guatemala dice que el país presenta un importante deterioro en sus indicadores ambientales con respecto al informe anterior. O sea que no hemos avanzado, más bien estamos retrocediendo. El plan estratégico del MAGA del MAR, o sea del Ministerio de Ambiente, del 2008 al 2012, dice que el 25% de las tierras de vocación forestal se están usando para cultivos tradicionales, a la par de que el 63, casi 64% del territorio presenta un alto nivel de degradación del territorio guatemalteco. Y por otro lado, mencionan que los bosques continúan desapareciendo. En los últimos 50 años, casi el 69, casi un 70% de los bosques y de la cobertura forestal se pierde a razón de 73,000 hectáreas por año. Si un campo de fútbol tiene más o menos media hectárea, imagínense ustedes. 2 campos de fútbol por 73,000. Imagínense. Entonces, como 150,000 campos de fútbol como el Ángel Ross. Bueno, sigue diciendo el MAR que alrededor del 18% de la totalidad de especies de vida silvestre que hay en el país se encuentran ya amenazadas por destrucción de las tierras y de los bosques, y en sí del hábitat que tienen estas especies, y por la explotación intensiva que se les hace. Hay cazadores que no respetan los periodos de veda, ellos no saben nada de eso, ¿verdad? La distribución del recurso hídrico es otro problema grande. Es irregular con respecto al consumo, y las fuentes de agua presentan una contaminación generalizada.
Y de igual manera que tienen que ver el uno y el otro, que el 80% de los desechos sólidos recolectados se depositan a cielo abierto. O sea que no hay vertederos calificados para esto. Y Guatemala es cada vez más vulnerable a los fenómenos ambientales y a la variabilidad del clima. Y entonces este escenario que el país presenta es una preocupación a nivel mundial, porque Guatemala está entre los 10 países más vulnerables del mundo, según este informe COP14 del 2009. Ese es un dato bien alarmante. Y luego, la tarea de predecir cambios climáticos en el país como un factor de impacto en la vida social y económica es difícil, no sabemos, porque los insumos con que contamos son modelos principalmente importados, no tenemos para producir algo propio, o sea que nos falta mucha investigación en este tema. Y entonces en el ámbito nacional los modelos sobre el cambio climático son muy inexactos, o varios de estos han basado sus predicciones en los cambios de la productividad, o sea que no hay nada concreto. Entonces, en general, en conclusión de este tema, solo sabemos de esto porque en algunos lugares llueve más que antes, o en otros es más prolongado el tiempo de sequía. Solo lo sabemos, pero ¿qué está pasando? La verdad que está difícil. Entonces nos centramos aún más, ya vimos del país, ahora vamos puramente a nuestro departamento. Y para eso yo tomé como referencia el cultivo del cardamomo, del que la mayoría sabemos bastante, incluso ustedes saben más que yo. Todos sabemos que el cardamomo es originario de la India, de un lugar que se llama Kerala, donde hay unos montes, unas montañas enormes que se llaman los Ghats occidentales, que son bosques tropicales densos de especies latifoliadas, o sea de hoja ancha, y de pinos o de coníferas. Las altitudes promedio ahí están entre 1200 metros sobre el nivel del mar, precipitaciones hasta de 7000 milímetros por año, temperaturas de 23 grados centígrados, y la extensión de estos montes son de 140.000 kilómetros cuadrados, o sea, es enorme, ¿verdad? Pues ahí, en ese escenario de bosques naturales, ahí fuimos a encontrar al cardamomo, ahí vivía, cuando tomamos la decisión de traérnoslo, de adoptarlo aquí nosotros. Y el cardamomo es de un orden que le llaman los zingiberales, que son plantas de clima tropical, que están presentes en buena parte de las regiones ecuatoriales del mundo, alrededor del Ecuador, pero la mayor concentración está en el sudeste asiático, en el sur de Asia. Y entonces, pero lo importante de esto es que se encuentran en hábitats debajo de la canopia de los árboles, o sea, abajo en el dosel, el árbol arriba y el cardamomo abajo de los bosques, sombreados o semisombreados. Crecen en selvas húmedas y lluviosas y en lugares con claridad, pero nunca con luz directa. Ese es realmente el lugar que le gusta al cardamomo. Y entonces seguimos viendo que es una planta que crece bajo sombra, que es una planta esciófita, es decir, que le gusta la sombra, la penumbra, y que alcanzan la saturación de luz con poca intensidad, pero a cambio, con poca luz, hacen mucha fotosíntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí bajo la sombra es que el cardamomo trabaja de mejor manera. Pero si a estas plantas esciófitas, o sea de sombra, les sometemos a mucha intensidad de luz, no sería capaz de aprovechar toda la luz que se le suministra. Entonces para de asimilar los nutrientes y no tiene realmente su organismo adaptaciones morfológicas para aprovechar esa luz directa. Y entonces estas plantas acostumbradas a vivir
en ambientes de penumbra, y por la insolación directa, intensa y permanente, pueden deteriorar sus pigmentos fotosintéticos. O sea que el sol al cardamomo, el sol directo, le hace daño por su constitución. Y entonces esta es una formulita de la fotosíntesis, que el dióxido, como que no, realmente un poquito de foco ahí, porfa. Ahí está. Que todos sabemos que la planta toma el CO2 del ambiente, más el agua, más la luz del sol, ya lo convierte en hidratos de carbono, que son los que usa, o sea, glucosa, azúcar, que es lo que usa la planta para sus actividades y su energía, y este CO2 es el que está liberando a la atmósfera. Por eso decimos que aquí se para este CO2 más este otro, se van para acá, y este carbono es el que captura la planta en su base leñosa. Es lo que llaman el secuestro de carbono. Pues bien, esta planta de cardamomo es de unas plantas de ciclo 3 que tienen una particularidad para la fotosíntesis, pero que expuestas al sol cierran sus estomas y suspenden el proceso de fotosíntesis cuando ya es demasiada la luz. Y entonces puede pasar que la insolación intensa rompa el código genético, o sea, la cadena de ADN, haya una segregación o una erosión genética, y por supuesto una pérdida del vigor genético y mutaciones. Aquí quisiera hacer una observación. Ese es el momento que está pasando con nuestro cultivo ahorita. Y hace un poco de tiempo ya. Lo fuimos a traer allá y lo dejamos durmiendo como el perro afuera. Le quitamos su hábitat porque alguien dijo, no hombre, bajo la sombra no, metámoslo al sol, ahí produce más. Pero ese fue un efecto por cuestiones de fisiología vegetal, que eso no le gusta al cardamomo. Y entonces ahora esta situación de mutaciones genéticas ha hecho que el cardamomo sea propenso al ataque de cualquier enfermedad, de cualquier insecto, de cualquier virus. Hace muchos años, ¿se recuerdan ustedes que empezaron a hablar que había el mosaico del cardamomo y que el picudo del cardamomo? Pero en ese tiempo todavía los cardamomales estaban bajo sombra, no pasó nada. Hoy estamos hablando del hongo no sé qué y del trips no sé cuánto, pero es porque el cardamomo tiene sida ahorita, así como el humano, haciendo una comparación con el humano. Cualquier cosa que le caiga lo devasta porque su pérdida de vigor genético está hasta el suelo. Y entonces seguimos viendo la importancia de nuestro cultivo, que Guatemala es el primer productor del cardamomo en el mundo. Alrededor de 18 a 22 mil toneladas produce por año. Eso le da, en el 2011 le dio esta cantidad, 381.78 millones de dólares al país, y entonces tiene un 3% de la participación de todas las exportaciones según el Banco de Guatemala. Acá 350.000 familias dependen del área rural, dependen de este grano, y hay una producción promedio de 400.000 quintales de pergamino verde, según el periodo 1999 a 2011 de Cardegua. O sea, 400.000 quintales de pergamino por año. Y entonces aquí vemos el otro tema, además del sol, que para procesar 40 quintales de cereza, procesando 40 quintales de cereza, producimos 8 quintales de pergamino verde promedio ahí. Y entonces para secar esa producción, una secadora corriente utiliza 5 metros cúbicos de leña, y un quintal pergamino verde entonces consume, para producir un quintal pergamino verde se consumen 0.625 metros cúbicos de leña, un poquito más de la mitad de leña.
Y si, como ya vimos, la producción anual, 400,000 quintales de pergamino verde por 6.25, estaríamos hablando que cada año se consumen 250,000 metros cúbicos de leña por cosecha por año. Pero digamos que hay secadoras que usan diésel, que usan querosina, pero más o menos un 75% de todas las secadoras son de leña. Eso hace que estén consumiendo alrededor de 187,500 metros cúbicos de leña por año. Nuestros bosques latifoliados acá, que es la madera que se usa para leña, más o menos tienen una carga maderable de unos 125 metros cúbicos por hectárea. Entonces, 187,500 metros cúbicos dividido. Bueno, aquí 95 metros, le bajamos un poquito y le pusimos 95 porque se han hecho cálculos que salen de una hectárea 95 metros a partir de 10 centímetros de diámetro. Entonces, si decimos que en una hectárea hay 95 metros de leña, dividiendo esto, nos da que cada año necesitamos 1,974 hectáreas para conseguir esa leña. Eso da que, dividiendo ahí dentro de 45, nos da que cada año, por concepto de procesamiento de cardamomo, estamos rasurando 44 caballerías de bosques por año de deforestación. Esto lo encontramos en el diagnóstico de la situación del sector forestal de Guatemala, es un documento del 2010 de estas personas. Bueno, como ven, 44 caballerías anuales se deforestan. Ahora veamos, ya les dijimos que las plantaciones expuestas al sol, y que además de que ya están cansadas, de ahí mismo sacamos nuevos rizomas para volver a establecer otras. O sea que seguimos erosionando nuestra base genética. La disminución de la base genética, ya habíamos hablado algo, ha creado una alta vulnerabilidad a plagas y enfermedades. Caso actual del TRIPS que tiene el cardamomo, pérdida de los materiales originales que vinieron, ya no son esos. Y además el otro tema es que no sabemos cultivar el cardamomo. Y uno más importante, la falta de investigación y desarrollo, bancos de germoplasma, mejoramiento genético. Señores, realmente es una vergüenza para el país, que siendo el país principal, el primer productor del mundo, no tenga un instituto de investigaciones de cardamomo. No hay nada. No hay nada. Y además de todo esto, hay algunos genios que andan diciendo que para controlar ese insecto hay que usar pesticidas. Imagínense ustedes que, de acuerdo a las producciones que hemos estado viendo, nosotros calculamos que en toda esta región hay más o menos 35,000 hectáreas de cardamomo sembradas. Esto nos da un dato de 778 caballerías. Y el uso de pesticidas solo se ha hecho así de decir hay que usarlo porque eso nos va. Yo he oído hasta anuncios en Quechilla, pero ¿qué hay de la dimensión de ese peligro ambiental que eso viene a causar? El químico. Ese registro EPA quiere decir que si esos productos están calificados para que se usen en cardamomo que es de exportación, ¿qué va a decir el comprador? La reacción del consumidor final allá, que lo agarran, según he oído yo, porque no conozco eso, y se lo comen así como comer manías. Las condiciones de esos pesticidas, fíjense que no se sabe si hay compatibilidad con el agua o con acá, de aquí sabemos que es un agua alcalina o que es ácida, qué sé yo,
y que puede inhibir el efecto del pesticida y solo estamos tirando y contaminando por gusto. ¿Cuál es la dosis letal de ese producto si eso no le va a causar un problema secundario en la salud de la gente que va a estar en contacto? ¿Qué capacitación hay? ¿Qué medidas de protección? O sea que no se ha hecho absolutamente nada de eso. Y por otro lado, los productos, hay un Muralla Delta y un New Leverage. Imagínense ustedes que están diciendo que es dosis 3/4 de medida Bayer por cuerda, 2 aplicaciones a intervalos de 8 días. 3/4 dice que es una, casi son una medida Bayer, tiene 25 gramos. Estaríamos hablando más o menos de 4 por 7, como 7, entonces serían 21 gramos de producto por 2, serían 42 gramos por bomba, por cuerda de producto. Imagínense usted 42 gramos. ¿Cuántas cuerdas habrán en 78 caballerías? Hay 778,000. Y si eso lo multiplicamos por 42 gramos, imagínense, son miles de quintales de eso. Y ese cálculo lo podemos hacer con el otro. Y entonces, este es el mapa de cómo va la deforestación a nivel de las Verapaces. Ese es de la Verapaz, de Alta Verapaz. Este es un mapa de cobertura del 2006-2010. Y este es el mapa de dónde están ubicadas las plantaciones de cardamomo según lo conseguimos ahí en Cardebo. Dice acá una observación: observe que donde hay cardamomo ya no hay bosque. Miren esto, toda esta área donde está el cardamomo ya desapareció el bosque. Viene aquí del lado del Polochix, ya no hay. Y más aquí abajo, que está la Sierra de las Minas, ya no hay bosque. Esta parte de aquí ya solo queda la, ¿cómo se llama? Queda área protegida que está allá. No, es una montaña ahí. Ay, no me recuerdo. Pero bueno, y miren cabalmente donde no hay bosque, ahí está el cardamomo. Entonces, vemos pues que los datos que hemos estado viendo no son inventos de nadie, sino esto nos lo está corroborando. La cobertura se mide a través de imágenes de satélite y así se hacen esos mapas. Bueno, pero ¿qué podemos hacer? Ya vimos que hay 3 peligros bien difíciles ahí, 3 emergencias relacionadas con el producto que mueve prácticamente la mayor parte de la economía de acá de Alta Verapaz. ¿Y qué podemos hacer? Primero, tendríamos que establecer algún proyecto, no sé de qué, para que las comunidades allá, esas 350,000 familias, empiecen a adaptarse a esos cambios climáticos. Pero esa adaptación tiene que ir de la mano con la seguridad alimentaria, porque ¿quién se va a adaptar al cambio climático si no tiene comida? Entonces, esas dos cosas van de la mano. Entonces, hay necesidad de apoyo técnico, financiero y fortalecimiento de capacidades de estas personas. Es necesario establecer un programa de mejoramiento genético del cardamomo si queremos seguir dependiendo de él, porque va a llegar el momento en que ya no va a producir nada. Es interesante ver esto porque fíjense ustedes que hace muchos, bueno, no tantos, unos 10 años diría yo, Colombia empezó a sembrar cardamomo, pero vino a traer aquí sus materiales. Pero vinieron ellos y lo primero que establecieron fue esto. De lo que vinieron a ver aquí, empezaron a cruces y a fortalecer lo de ellos. Ahora tienen sus propios, y que ya nos van pisando los talones y que en 2-3 años ellos van a ser los primeros exportadores del mundo. Si nosotros seguimos con esta indiferencia, esta indolencia de esto y tomando medidas equivocadas como esta que les decía de los pesticidas, ¿verdad?
Y entonces, ¿qué hace un programa de mejoramiento genético? Hay que caracterizar los germoplasmas que tenemos, crear un banco de esos germoplasmas. Hay que hacer híbridos para obtener poblaciones fortalecidas, que es lo que necesita. Hay que seleccionar los materiales que andan por ahí, más de alguno todavía podría rescatarse, evaluaciones de rendimientos, multiplicación de las semillas, liberación de variedad. Eso es el tema que sigue, porque después viene seguramente la biotecnología, la ingeniería genética, donde ya pues ya son cosas más de ciencia, como el cultivo de tejidos, la modificación de los individuos y todas esas cosas que hay. Eso ya lo hacen en Y Colombia. eso lo hacen ya en Colombia. Imagínense ustedes. Bueno, pero estos programas de extensión y asistencia técnica el gobierno los deberá de impulsar, es urgentes. Y yo no sé de qué manera los señores que se dedican de manera directa al tema del cardamomo tengan un programa de establecer bosques energéticos para quemar en las secadoras y para reponer esa cobertura forestal que ya se eliminó. Ese es otro tema importante. Y por supuesto, regresemos al cultivo, a su casa original, pues. Ya no sigamos cultivando el cardamomo bajo el sol, porque ya vimos que eso no es bueno. Y por último, el diseño e implementación de políticas y programas de desarrollo de buena calidad. Después de eso tenemos que entrar a la educación, a la calidad, producir con calidad, que esa es la otra parte que viene en el mercado. La gente está comprando ahorita, no tienen mucha cultura de la calidad, pero en el futuro sí va a ser así. Y eso debe de hacerse. Bueno, luego, es posible que estas acciones que dijimos ahí no garanticen superar todos los efectos negativos derivados del cambio climático. Pero, si no se toman y se continúa procediendo como hasta ahora, estamos seguros que las consecuencias serán desastrosas, como ya lo estamos viendo. Y luego la sabiduría popular dice: dime lo que siembras y eso cosecharás, ¿verdad? Y muchas gracias. Preguntas. ¿Qué se está haciendo al respecto de esto, Carlos? Nada. Nosotros estamos dando como observatorio, como universidad y como cosa propia esta voz de alarma. Yo ya he hecho esta presentación primero a los señores de Cardegua, después este foro que hicimos allá en la cooperativa. En Fedecovera, de ahí otro en la Universidad Rafael Andívar y hoy acá. Un poco quizá necesitamos concientizarnos sobre este problema serio que hay. Pero en el único lugar donde no les ha gustado ha sido en Cardegua, porque ellos dicen que eso del consumo de leña es mentira. Y volvimos a hacer los cálculos con ellos y de eso salía, pero el señor que estaba ahí hablando conmigo se aferró a que no. Eso no es así, dicen, no sé, entonces, ¿de qué otra manera? Porque la leña se está viendo que sí la están utilizando. Y entonces, si este ente, que es el que está involucrado principalmente en eso, no se concientiza, estamos mal. Porque ellos ya trajeron a un fitopatólogo y ya trajeron a un entomólogo. El primero que vino les dijo que era un hongo, entonces vino otro y les dijo que era un trips. Entonces yo les dije: señores, ¿qué país es el que produce o exporta la mayor cantidad de cardamomo en el mundo? Guatemala, dijo. ¿Y de Guatemala qué departamento? Nosotros. Entonces, ¿cómo jodido ustedes están trayendo gente de otro lado? ¿Qué nos van a venir a enseñar aquí? Pues, pero bueno, es un asunto de ellos. Y ahora, por supuesto que las empresas comercializadoras de agroquímicos les conviene que esto se dé, porque ellos están viendo negocio.
el tema ambiental y los efectos negativos, qué sé yo, eso no les interesa. Si ustedes saben, pues son como 1500 quintales de esos productos. ¿Y cuánto vale? Si la libra, el kilo vale como 300, no sé cuánto. Imagínense. Y están ahí hasta en folletos y en la radio que aplicarlo, que eso te va a ayudar. Y o sea que están empezando de atrás, siguiendo deteriorando el asunto, porque hoy se va a morir ese animalito, tal vez. Mañana ya es una mosca, pasado las cucarachas, cualquier cosa. Y cada vez más deficiente el grano. Pues por supuesto, ¿verdad? En todo sentido, color, calidad, todo. Así es. Entonces hasta ahí estamos ahorita, pero pues por algo hay que empezar, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentario? No solo Cardegua está haciendo capacitaciones, pero sobre cómo aplicar el producto. Imagínense. Pues ahí decidieron aplicarlo. Ajá. Y esto Pero no se el logra. MAGA no ha hecho nada por el asunto de las regulaciones que tenía que hacer. No. Ellos, No se han pronunciado. es que mire, también hablemos una cosa. Ya cuando se ha mezclado la política, a esos puestos técnicos entran quien sea, pues. Y entonces yo no sé si ahí habrá gente que sepa realmente esos temas, ¿verdad? Eso lo ven como lo miraría cualquiera que no está inmerso en esto, ¿verdad? Y esto, si esto se proyectara directamente al campo, digamos al campesino, ¿crees que ellos tendrían la capacidad de recepción? Si al campesino se dijera, tu cardamomo ya no produce por esto y esto y esto y esto. Vamos a ir a ver a lugares donde está. Yo he visto ese resultado. Digamos, a donde vivo, que es Choctún, Sí. Chitocán. Ahí está totalmente, eso es 100% cierto, porque allá no hay bosque, ya no hay nada, ya no tienen ni siquiera para cocinar. Correcto. Entonces el cardamomo está deficiente, da un año en una parte, al año siguiente lo están pasando para otro y así rotando los lugares de siembra porque ya no produce, ¿verdad? Ahora entiendo por qué. Sí. En cambio, de ahí mismo, de estas gentes de aquí se fueron a unos lugares a Laguna Chiquita y Laguna todo eso, y allá fueron a sembrar bajo el bosque. Con esa consigna se fueron, ¿verdad? De que iban a ir a sembrar, que iban solo a chapear bajo los árboles grandes y que iban a sembrar bajo el bosque. Y me parece que ahí sí que, aunque no vieron esto, sino que solo lo hicieron o tal vez alguien los aconsejó, ¿verdad? Pero me parece que ellos sí están, aunque hasta ahora están empezando a cosechar, tienen poco tiempo, con la buena suerte que les tocó el tiempo de buenos precios, pero sí tienen una buena producción y entonces, o sea que sin saber, sin querer queriendo, ¿verdad? De puro chiripazo están logrando eso. Entonces tal vez eso podría servir para hacer la campaña, ¿verdad? Claro. Vayan a ver allá, ¿verdad? Vayan a ver cómo está eso, cómo está. Esta es la realidad, lo que dicen los expertos, pues, y lo que nos está pasando a donde está, no solo para leña, para madera, para todo, y es que hay otra cosa. No, como que no, eso no nos gusta hablarlo, ¿verdad? Y lo obviamos, pero el problema es la cantidad de gente que están haciendo. Es que hasta dónde van a aguantar la tierra con esa superproducción de gente que quiere su pedazo también para sembrar, pero también para leña, también para utilizar los productos. Es que yo creo que es toda una cuestión, es integral la cosa. Es que realmente no necesariamente toda la gente que está viniendo, ahí sí que disculpen la expresión, a puro tubo tiene que vivir de la agricultura. Pues eso es lo que debería ser. Hay que enseñarle otros trabajos, pues, ¿verdad? Pues sí.
Y entonces, ¿qué está pasando? El papá tiene 5 hijos y empieza a partir el pastelito, ya cada uno va aquí hasta que ya no hay nada. Pero, ¿qué hay de otras actividades que se les pudieran enseñar? Pues realmente ese es el tema y quizá por ahí hay digamos, un nicho muy grande, importante de empezar a trabajar. Porque esta gente, digamos, estas familias que viven en el área rural, desconocen todo eso. Totalmente. Han estado manipulados siempre en todo, ¿verdad? Totalmente. En todo. Entonces, a ellos principalmente hay que, porque los que solo son compradores, no les interesa eso. No, porque se van de aquí, emigran para otro. Pero el que tiene su tierrita y vive de eso, ese sí va a salir afectado. Pero este otro comprador tiene la plata, ya no compra cardamomo, compra naranjas, compra pimienta, lo que sea, y sigue. Por eso yo veo que difícilmente Cardegua le tome la seriedad a esto, porque ahí la mayoría son coyotes, como decimos comúnmente. Digamos, los que quieran regresar a poner el cardamomo bajo sombra, ¿cuáles serían las plantas más recomendables para que pudieran ellos sembrar, para que pongan su... Es que a la par de eso también tenemos que hacer una selección de materiales. Hay que caminar por todo el departamento mirando, buscando, y lo que veamos bueno, traerlo y empezar a... Sí, es que lo que tenemos que hacer es, como dijiste, regresar, Carlos. Sí. El café era sembrado en Alta Verapaz bajo sombra. Sí. Entonces sabemos cuáles son nuestros árboles de sombra, ¿va? Lo único es que como inventaron cafés que eran al sol, los paches y todos esos que eran al sol, entonces les quitaron las sombras. Pero todavía la gente sabe cuáles son los árboles, que de veras son los de cada región, ¿verdad? Así es. Muy bien. Se podría... Muy bien, muchas gracias. Si no hay otra pregunta, les agradezco.